Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y le llene de ricas bendiciones. Y damos gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir su palabra, sabiendo que siempre cuando compartimos su palabra va a ser de provecho para cada uno de nosotros, porque siempre Dios tiene algo que decirnos cuando compartimos su palabra. En el día de hoy vamos a compartir dos temas muy importantes para nuestras vidas y que se prestan para mucha confusión en la vida de los cristianos: las pruebas y las tentaciones. Nadie quiere ser probado, pero las pruebas son necesarias. Muchas veces decimos que no cometemos pecados, pero todos cometemos pecados y todos somos tentados. La tentación no viene de Dios. Hay que tener cuidado en diferenciar entre tentación y prueba. Las pruebas son necesarias. Las pruebas vienen de Dios porque es necesario probar nuestra fe para nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, la tentación es otra cosa y vamos a verla aquí en esta enseñanza de esta mañana. Vamos primero a ver las pruebas y vamos a Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago 1, del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos dice enfáticamente aquí: cuando pasan por diversas pruebas. Por ende, se da por descontado que vamos a tener pruebas en nuestras vidas. Pero lo importante, hermanos, es que de estas pruebas podamos sacar algo positivo para nuestras vidas. Van a estar las pruebas allí. Son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Así que normalmente cuando estamos en prueba nos quejamos, pensamos que todo se nos acaba, ya no podemos más, nos quejamos contra Dios. Muchas veces pasan estas cosas, sobre todo cuando la fe no es tan fuerte. Pero es posible sacarle provecho a las pruebas. La idea de Santiago aquí cuando dice estad siempre gozosos, no es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor. No es fingir, sino tener una perspectiva positiva por lo que las pruebas puedan producir en nuestras vidas. Note, no es fingir, es tener una perspectiva positiva en lo que las pruebas puedan producir en nuestras vidas. Debemos convertir nuestras dificultades en aprendizajes. Los tiempos difíciles pueden enseñarnos a ser pacientes, como dice Santiago aquí, porque la prueba produce paciencia. Entonces, es algo provechoso aprender a ser paciente en medio de las pruebas. No podríamos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos cuando estamos frente a situaciones difíciles. Es muy fácil andar feliz y reído cuando todo nos sale bien. Pero por eso entonces
Para conocer y descubrir las profundidades de nuestro carácter, tienen que presentarse las pruebas. Y al descubrir cómo reaccionamos ante las dificultades, nos damos cuenta de nuestras debilidades y vamos a crecer espiritualmente. En lugar de quejarnos por nuestras luchas y pruebas, deberíamos ver en ellas oportunidades de crecer espiritualmente. Note, hermano, qué interesante. En vez de quejarnos, vea las pruebas como oportunidades para crecer espiritualmente. Dé gracias a Dios por las pruebas. Y dé gracias a Dios porque Él está con nosotros en los tiempos difíciles. Él nos prometió estar con nosotros siempre. Dé gracias a Dios por la prueba y porque Él está con nosotros. Pídale a Dios que le ayude en sus problemas y que le dé fortaleza para soportar las pruebas. Y luego, sea paciente. Dios le dará la salida. Y son necesarias. Hay algunos hermanos que no les gusta pedir paciencia porque dicen que van a venir las pruebas. Hermanos, las pruebas son necesarias y demos gracias a Dios por las pruebas y por estar con nosotros en cada una de ellas. Dios no le dejará estar solo en estas luchas. Dios no le dejará estar solos en sus pruebas. Él permanecerá cerca de usted para ayudarle a crecer. Recuerde que después de la tormenta viene la calma. Después de la noche viene el día. Las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ahora vamos a ver las tentaciones. Las pruebas son necesarias y vienen de Dios para probar nuestra fe. Pero vamos a ver las tentaciones. Y mire Santiago capítulo 1 ahí mismo y versículo 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¡Qué terrible! Las tentaciones, dicen aquí, vienen de nuestras concupiscencias. Las tentaciones vienen de nuestros malos deseos y de nuestros malos pensamientos, no de parte de Dios. Inicia con malos pensamientos en nosotros y luego con la acción se produce el pecado. Cuando damos lugar y permitimos que se convierta esta tentación en una acción de nuestra parte. Por eso dice ahí que la tentación da a luz el pecado. A veces nos preguntamos, ¿por qué todavía tenemos que soportar las tentaciones? Y no diga que no es tentado, sería mentiroso. Tenemos que pasar por tentaciones. Dios nos prueba, pero Él no tienta a nadie. Él no tienta para que usted y yo cometamos pecado. Él nos prueba así. Pero Dios permite que Satanás nos tiente para ayudarnos a crecer y a depender más de Cristo. Recuerde que el enemigo puede hacer hasta donde Dios le permita. Y Dios permite que Satanás nos tiente para ayudarnos a crecer espiritualmente y a que nosotros dependamos más de Cristo. Podemos soportar la tentación al pecado si le pedimos a Dios fortaleza. Si le pedimos fortaleza y decidimos actuar en obediencia a la palabra de Dios. Y esto es importante. Pedir fortaleza a Dios, pero actuar en obediencia
a la palabra de Dios, entonces es cuando nosotros vamos a estar firmes ante las tentaciones. A veces nosotros buscamos excusas cuando caemos, pero recuerde, si usted cae en una tentación, reconozca su pecado, confiéselo a Dios y pídale perdón. Dice 1 Corintios 10 y versículo 13, para complementar la idea de las tentaciones: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Note, nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios está ahí pendiente con nosotros. Si le pedimos la ayuda a Dios y la fortaleza, podemos resistir. Hermano, así como las pruebas son necesarias, las tentaciones van a venir a nuestras vidas como cristianos. Pero recuerde, tenemos que resistir. Tenemos que pedir fortaleza a Dios. Y tenemos que reconocer cuando cometemos pecado y pedir perdón a Dios. Cuidado, hermano. No confunda la prueba con la tentación. Dice, no ha sobrevenido prueba que no sea humana. El enemigo se le llama el tentador también, porque él nos tienta, pero hasta donde Dios le permita. Y Dios también nos dará la salida, dice aquí. Y algo muy importante que no quiero dejar pasar por alto: hay que soportar las tentaciones, porque tenemos un premio guardado allá en el cielo cuando estemos frente a frente con Cristo. Mira el versículo 12 aquí en Santiago. Mira el versículo 12 aquí en Santiago, capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay un premio por resistir, pasar las pruebas y resistir las tentaciones. La corona de vida. Hermanos, parece fácil, pero no lo es. Vamos a estar en muchas pruebas y vamos a estar en tentaciones. Pero dice aquí, bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resista la tentación, hermano. En el nombre del Señor. Dependemos de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, resistamos la tentación. Hay una corona guardada para nosotros. Está prometida. Pero también termina aquí la expresión, a los que le aman. Si usted verdaderamente ama a Cristo, usted va a resistir la tentación y se va a librar del pecado. Ahí hay una prueba. Si usted resiste la tentación, es porque realmente usted ama a Cristo y depende de la obediencia a su palabra para ser fortalecido y salir adelante en estas situaciones. Mi exhortación: busque su premio, busque su corona de vida y comience allá a soportar las pruebas en el nombre del Señor, y también resista las tentaciones. Póngalo en manos de Cristo, dependa de Él y pídale fortaleza para salir adelante ante las diversas pruebas. Que Dios le bendiga.